un placer para mí contar con su presencia hoy aquí entre nosotros. Concha Edo es profesora titular de Periodismo en la Universidad Complutense y anteriormente fue también profesora en la Universidad Carlos III en Madrid. Ha publicado un sinfín de libros, tanto con una autoría individual como compartida, así como un importante número de artículos en revistas académicas. Es directora del Grupo de Investigación y Análisis de Internet en el Periodismo de la Universidad Complutense y del proyecto Supervivencia del Periodismo en la Era Postdigital, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Es presidenta de la Sociedad Española de Periodística, directora adjunta de la revista académica Textual and Visual Media y miembro del Consejo Rector de la redacción de la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico de la Universidad Complutense de Madrid y otras revistas académicas, y miembro también del Consejo Editorial de la web Sala de Prensa, que en estos momentos tiene más de 40.000 o cuenta con más de 40.000 seguidores en Twitter y suscriptores de 36 países. La ponencia que nos va a presentar tiene por título Las plataformas digitales como soporte informativo, situación actual y perspectivas. Gracias. Buenos días a todos. Me gustaría decir algunas palabras en euskera, como es lo propio aquí, pero no conozco ese idioma y lo siento. Pido disculpas si alguien pensaba que lo debía hacer. Yo también lo creo, pero no sé decirlo. Después de escuchar al profesor Escolar y al profesor Marcos Palacios, sus charlas tan interesantes y con tanta perspectiva, yo voy a pisar el suelo. Y voy a dar muchos datos y voy a explicar cuál es la realidad, porque efectivamente hemos estado hablando de las tabletas, comparto muchas de las cosas que han dicho ambos, pero estamos hablando de las tabletas desde el punto de vista externo, del diseño, de las posibilidades, y yo voy a hablar de periodismo. Voy a hablar de lo que es el periodismo y de qué lugar ocupa el periodismo en este entorno en el que nos movemos. Por lo tanto, voy a dar muchos datos. La crisis que vive hoy el periodismo es distinta a la de otras muchas crisis, porque el periodismo está en crisis continuamente, pero es distinta porque en este momento las empresas informativas están contra las cuerdas. Aquí estamos hablando de muchas posibilidades del... Muchas gracias. Voy a ponerlo desde el principio. Aquí. Estamos hablando de todas las posibilidades del iPad, pero no hemos hablado nada de las noticias y del periodismo, ¿no? De lo que realmente se puede hacer en este sentido. ¿Y cuál es la situación actual? Pues llevamos años de despidos masivos y de recortes. El papel es caro y la publicidad online todavía no es igual de rentable que la impresa. Y las diferencias, todos somos lectores. Bueno, yo antes de decir nada, debo decir que hace ya casi un año que utilizo el iPad a diario. Yo leo, por supuesto, los periódicos en el iPad. Ya no compro papel hace tiempo. Sin embargo, pienso que el papel todavía tiene vida y ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, sería lógico, el gran problema que tienen las empresas que no tienen dinero, sería lógico que al tener tantos lectores Internet, el periodismo pudiera sobrevivir ahí. Y sin embargo, lo curioso es que la publicidad de Internet es más barata, produce menos eficacia económica y sigue siendo mucho más importante para los medios el dinero que ganan en el papel, que se ha convertido en insuficiente. Por lo tanto, es una situación verdaderamente difícil de resolver, ¿no? Aquí he hecho un barrido rápido de las caídas de difusión y vemos cómo, por ejemplo, en los periódicos que manejamos aquí en España están en mínimos, ¿no? La caída, por ejemplo, del País y del Periódico es especialmente significativa. También la del Mundo, y no decimos, vamos, la razón es más reciente, pero realmente nos encontramos con unas cifras de venta muy bajas. ¿Quiere decir esto que va a desaparecer el papel? Pregunta fantástica que le han hecho al profesor Escolari al acabar su intervención. ¿Va a desaparecer el papel? De momento no. Y ahora voy a dar unos datos de la UAN que demuestran que en el mundo globalmente el papel está subiendo, porque en zonas como Asia y otras que veremos ahora se están vendiendo muchos más periódicos, y mientras que en Europa y Estados Unidos el periódico en papel está bajando. Según un dato de 2011 de Zenit Optimedia, Internet será el segundo mercado publicitario en 2013, pero no para la prensa. Este es el grave problema que tiene la prensa en este momento, ¿no? No hay dinero. Y la publicidad de Internet no va hacia los medios, y la publicidad que va hacia los medios no produce dinero suficiente como para, por ejemplo, contratar más gente, que es lo que cualquiera de los alumnos y periodistas que esté aquí estará preocupado con eso, ¿no? Muchos amigos míos
maravillosos periodistas están ahora mismo en una situación laboral terrible por esto, sencillamente por esto, ¿no? Hay unos datos de IMC que todos conocemos, la empresa que hace el Estudio General de Medios, que concretan unas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? La primera, se busca el papel para los editoriales, columnas de opinión y temas en profundidad, y la versión digital para las noticias de actualidad y las compras. Y el 42% de los entrevistados asegura que no ha disminuido el tiempo de lectura tradicional. Es decir, en España todavía se lee mucho periódico. El 32% afirma que lee las dos versiones, que esto es lo que hacemos todos en general, ¿no? Todos leemos por la mañana temprano, entramos en todas las webs de prensa y las leemos rápido, y por la tarde, como decía Marcos Palacios, el profesor Marcos Palacios, en casa con el iPad manejamos el periódico en PDF, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que meditar, porque está creciendo muchísimo, no solamente el iPad, que no podemos obsesionarnos con el iPad. Ahora hemos visto cómo el iPad al profesor Marcos Palacios le ha hecho una jugada bastante seria con el vídeo. El iPad no es para trabajar. Hay que meterse en la cabeza que el iPad es un elemento magnífico que todos usamos, a mí me gusta mucho, pero no es para trabajar. Yo para trabajar me he traído el ordenador. Entonces, esto es lo que hay que ir comprendiendo, ¿no? Que son elementos diferentes que se usan para cosas diferentes. Bueno, crece la utilización de dispositivos móviles. Todos leemos muchas veces la noticia rápida en la PDA, ¿no? En el pequeño. Y solo un 5,6% de los entrevistados en 2011 dice limitarse a la lectura online. Fíjense ustedes que estamos hablando de un 5 por 6 del total de lectores, ¿no? Y dicen que leen solo online por tres motivos: porque reduce los gastos, permite entrar en la hemeroteca y es posible personalizar los contenidos. Hay otros datos que me interesa también dejar sobre la mesa. El informe One 2012, ¿no? La Asociación Internacional de Editores de Prensa. Son datos muy recientes, hechos con encuestas en 150 países, y hablan de que más de 2.500 millones de personas en todo el mundo leen periódicos en papel. 2.500 millones de personas leemos también periódicos en papel. Más de 600 millones leen periódicos en formato digital, leemos periódicos en formato digital, pero solamente 100 millones de personas de todos los miles de millones que estamos en el mundo leen exclusivamente en formato digital. Por lo tanto, las perspectivas que vemos son posibles, pero vamos a ver lo que pasa ahora mismo en 2012. Más del 40% de los usuarios de Internet en todo el mundo leen un periódico online, que es una cifra mayor que la del año anterior. Y los sitios web tienen muchas visitas, pero las asignaturas pendientes siguen siendo la frecuencia y la intensidad. Sobre esto insistiremos dentro de un poquito, ¿no? Es decir, entramos a Internet con mucha rapidez a ver titulares, no nos engañemos, ¿no? Pero ¿dónde está la información más consistente? Yo estoy de acuerdo con el profesor Scolari en que habrá revistas que ofrecerán esta información con unos medios magníficos, pero falta todavía para eso. En este momento, la web ofrece sobre todo titulares, ¿no? Ofrece la noticia. Y se han hecho muchos estudios de estos grupos de investigación, estos proyectos que hablaba el profesor Coldomeso. Hemos visto cómo la noticia es el género que es más abundante en los medios digitales, ¿no? Seguimos. En Estados Unidos, casi 7 de cada 100 usuarios de Internet visitan sitios web de periódicos, pero solo un 17% a diario. La difusión de los periódicos de pago, ojo con esto, creció un 1,1% en todo el mundo en 2011 respecto a 2010, hasta alcanzar la cifra de 512 millones. Y la audiencia de los periódicos en todo el mundo ha crecido un 4,2% desde 2007. Estas son cifras que nos descontrolan un poco, pero esto es lo que hay, ¿no? Los periódicos gratuitos continúan teniendo cierto peso y Asia, aquí me centro, Asia acumula un tercio de la difusión mundial y ha crecido un 16% en los últimos 5 años, mientras que en Europa Occidental y en Norteamérica justo ese 17% es lo que ha bajado. O sea que nos quedamos en que esto y lo otro, ¿no? La difusión de los periódicos ha crecido en Asia y en Oriente Medio y el descenso ha sido en Europa. Esto es lo que... Escandinavia, esto ya no nos sorprende, ya lo sabemos, los países escandinavos son los países con mayor nivel de lectores y, fíjense ustedes, Corea del Sur y Hong Kong han entrado en el grupo de los 10 primeros lectores, en número de lectores de periódicos, países con número de lectores alto de periódicos, ¿no? Por lo tanto, y otra idea muy importante que creo que debemos también meditar, los países con más lectores de periódicos en papel están también entre los que tienen mayores índices de implantación de banda ancha, de la que hablaba el profesor Marcos Palacios. Es decir, que aquí hay algo que tenemos que sopesar muy bien, ¿no? Para ver dónde estamos y hacia dónde vamos. A mí me gustaría poder hacer
decir lo que va a pasar el año que viene o al otro. Como ustedes comprenderán, yo no lo sé. Pero estoy dando unos datos que nos pueden poner los pies en el suelo, ¿no? De lo que ahora mismo, con estas propuestas digitales que han ofrecido los profesores anteriores, se están refiriendo a temas, entre comillas, vamos a decir, ligeros. El periodismo serio va por otro sitio. El periodismo serio no permite tirar un huevo a uno y pegar un botón y decir, pero ¿qué está pasando con el problema de Siria? ¡Pum! Botón, huevo. Esto no lo comprendemos, ¿no? O sea, tratar el tema de Oriente Medio, los problemas que pueda tener África, las graves circunstancias económicas de Europa, los cambios que están produciendo en Estados Unidos, no nos imaginamos eso con un game. Vamos a decir que las cosas tienen su sitio. Entonces, ¿cómo podemos enlazar una cosa con otra? Ese es el grave problema. ¿Cómo enlazar todas las posibilidades que tiene un iPad con la realidad de un periodismo serio? Que es lo que imagino que todos los alumnos de esta facultad quieren hacer. Grandes reportajes, denuncias importantes de graves problemas de corrupción, etcétera. Para hacer ese gran reportaje hace falta otra cosa, ¿no? Bueno, voy a correr porque no quiero alargarme mucho. El problema gravísimo está aquí. Los ingresos por publicidad han bajado de 100.000 millones en 2007 a 60.000 millones ahora mismo. Por lo tanto, es una bajada de 40.000 millones en ingresos de publicidad, que es el grave cáncer de la prensa en este momento, ¿no? En Europa occidental esa caída se ha moderado, pero sigue cayendo. Aquí hay un gráfico de la situación española de este año. Lo que más baja son los periódicos de información general, lo que menos baja, curiosamente, son los económicos. Baja un 15,8 los gratuitos van bastante mal, la verdad es que están manteniéndose, pero tienen sus problemas. Y bajan, como digo, sobre todo los periódicos de información general, menos los regionales, menos los deportivos, y los que menos bajan son los periódicos económicos. Por algo será, ¿no? Aquí hay otra cosa que querría que meditáramos. Este mapa sobre los usuarios de Internet a finales del año pasado da una mancha muy fuerte de utilización de Internet en Estados Unidos y Canadá y una gran mancha de utilización de Internet en China. Pero esto es engañoso porque esos más de 100 millones de chinos que utilizan Internet en China son una mínima parte del país, que tiene 1.200 millones de habitantes. Por lo tanto, aunque aquí este gráfico muestra un azul muy oscuro en China, donde de verdad se utiliza más Internet es en Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Y también en algunas zonas, en Australia, en Brasil, por ejemplo, que es uno de los países de Latinoamérica que yo creo que mejor ha entendido, y no lo digo por dar jabón al profesor Marcos Palacios, es uno de los países que mejor entendió desde el principio lo que era Internet, ¿no? Y también allí en Argentina hubo un periódico que lo comentábamos ayer el profesor Alejandro Rost y yo. Clarín fue de los periódicos que entendió mejor Internet, sin embargo ahora parece que eso ya, en fin, tiene un pequeño bache, ¿no? Bueno, esta es la penetración de Internet en el mundo por regiones geográficas y vemos que efectivamente Norteamérica, Oceanía y Australia y Europa son las zonas donde hay más Internet, pero a la vez son zonas donde se leen todavía muchos periódicos, ¿no? Y nos tenemos que preguntar, entonces, ¿qué aportan las tablets, los smartphones y los e-readers a todo esto, ¿no? Porque es verdad que 6 de cada 10 usuarios de tabletas afirman que han sustituido el periódico y la revista por la tableta. Yo he sustituido el periódico en papel por la tableta. Más de la mitad de los usuarios de tabletas leen la prensa en ese formato todos los días y el 30% dedican más tiempo a la prensa que antes. Eso es verdad. Yo me he suscrito, por la mitad de lo que me gustaría suscribirme al País, al Mundo o ABC, me he suscrito a los 3. Y entonces por 100 y pico euros tengo los 3 periódicos todos los días. Yo dedico mucho más tiempo a la prensa de por la tarde, no la que leo en el trabajo, desde que tengo el iPad que antes de tenerlo. Esto también lo tenemos que meditar, ¿no? Y supongo que luego llegaremos a las plataformas españolas, que como digo, yo sin tener nada contra Apple creo que el iPad es un elemento magnífico, pero el iPhone no. El iPhone es quizá el mejor teléfono que hay ahora mismo, pero para otras cosas tiene muchas dificultades, es muy pequeñito, realmente tiene una pantalla mínima, ¿no? Sin embargo, el iPad creo que ha acertado con su propuesta. Hay otros elementos, los elementos Android. Yo, por ejemplo, pienso que hay un elemento Android que se conoce quizá no el que más, que es el Galaxy Note, el Note. El Note es un elemento perfecto, es un intermedio perfecto entre la tableta y el teléfono que te permite ver las páginas con muchísima viveza en cualquier sitio, ¿no? Tiene un tamaño como así. Yo utilizo el iPhone
más bien como teléfono, y sin embargo utilizo el Galaxy Note como elemento intermedio cuando no llevo la tableta, como ocurre ahora, ¿no? Veo que no sé si lo del iPhone, el Note, no sé esto si lo veis. Bueno, siguiente cuestión, los e-readers. Habría que hablar, y no me voy a detener porque ya todos lo conocen, del Kindle Fire, ¿no? Esto es un elemento que va a facilitar, porque efectivamente el gran problema de las tabletas, yo a los alumnos les digo siempre en clase, tenéis que comprar una tableta, y me miran como diciendo, pobrecilla, no se da cuenta de que no tenemos dinero para comprar una tableta, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay tabletas de 80 €, pero quiero decir, sí que hay que irse acostumbrando a funcionar con la tableta, pero teniendo en cuenta que la tableta no es un ordenador. O sea, hay que tener los dos elementos, el ordenador y la tableta, si es que quieres trabajar, ¿no? Bueno, el Kindle Fire es una posibilidad interesante. Paso, como digo, para no... Entonces, quería destacar que el New York Times acaba de hablar una de sus directivas, Alex Hardiman, y comentaba en un texto muy reciente de de la semana pasada, que más de un tercio de todo el tráfico que se genera desde un dispositivo móvil forma parte del New York Times, es decir, que el New York Times tiene ya un tercio de sus noticias a través de dispositivos móviles. Y además una cosa que me ha parecido interesantísima, ¿no? En los debates últimos de Romney y Obama, el 40% los vieron en dispositivos móviles, ¿no? Esto ya sí que me parece muy interesante, ¿no? Cómo damos la información en los dispositivos móviles. Y esto es en lo que tenemos que trabajar desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Nielsen daba unos datos a finales de 2010 que hablaba de que los smartphones suponían el 25% de esa penetración, los e-readers el 6% y las tabletas entonces el 4%, pero en 2010 aparece el iPad y han pasado 2 años, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. La información de actualidad, y ahora veremos un gráfico, ocupa un buen lugar en el tema de la introducción a los dispositivos y le siguen los libros, la música, las compras, las noticias, pero hay muchas, los que utilicen Apple, los que utilicen iPad. Yo he utilizado también, porque nosotros estamos probando todos los aparatos, he utilizado también las tabletas de Android y realmente es otra vivencia, pero también es muy interesante. Y las tabletas de Android tienen la ventaja de que son mucho más versátiles. El iPad es para un mundo concreto y todos sabemos las limitaciones que tiene Apple cuando quieres manejar música, cuando quieres manejar películas o cuando quieres manejar un material sin que te tengan que obligar a pasar por iTunes, ¿no? O sea, pero bueno, esto es otra cuestión que no es de ahora, ¿no? Por lo tanto, los usuarios de iPad descargan muchas aplicaciones de prensa y dedican espacio a esto. Aquí hay un planning de cómo es la cantidad el porcentaje, ¿eh? Por supuesto, lo primero son los juegos, libros, música, shopping, y luego ya tenemos las news, ¿eh? Entonces, esto es lo que ya nos va a interesar. ¿Hasta qué punto el iPad y los demás dispositivos móviles podemos utilizarlos para hacer periodismo? La red de blogs daba unos hábitos de Internet y decía que en noviembre de 2010 la intención de compra era Kindle, iPhone, tabletas iPad o Android. Y para el 47% las tablets les han hecho replantearse la forma de leer la prensa. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Las tablets nos han hecho replantearnos la forma de leer la prensa. Y aquí es donde tenemos que trabajar realmente en periodismo, ¿no? Bueno, otra cosa que me interesa mucho destacar, que es clave para los que queremos hacer información periodística, es que un estudio hecho en Francia del año pasado decía una cosa que me parece muy interesante. Los lectores se mueven mejor por las páginas de la pantalla, pero recuerdan mejor lo que leyeron en papel. Los dispositivos electrónicos no han conseguido captar tanto nuestra atención como el papel. Y cuando leemos en dispositivos electrónicos, si leemos dispositivos electrónicos solo recordamos el 70%, pero si leemos papel recordamos el 90%. Este es otro de los elementos que nos tiene que hacer pensar cómo preparamos la información para los dispositivos, ¿eh? Esta es una cosa para que realmente produzca una fijación suficiente. Bueno, con respecto a... Estos son datos que esto me lo creo regular, ¿no? Que dicen que para el 2016 habrá tantas tabletas. Estos datos de prospectiva numérica, pues yo creo que son un poco, pues es una propuesta, ¿no? No sé si habrá 253 millones de tabletas en 2016, yo creo que mucho antes. Pero bueno, pongo estos datos para que se conozcan. Entonces, el nuevo modelo de lectura, me pregunto yo, ¿podrá este modelo de lectura compensar parte de las pérdidas de las ediciones impresas? Que este es uno de los temas de las empresas ahora mismo. Mi respuesta, la mía personal, sí,
si los medios fueran capaces de crear un producto lo suficientemente atractivo como para que los lectores paguen. ¿Por qué pagamos? Podemos pagar por un juego, por una película, por un libro, pero ¿cuándo pagamos por un reportaje? ¿Cuándo yo voy a pagar? El New York Times cobra a veces por pieza. ¿Cuándo queremos pagar por un reportaje? Cuando ese reportaje nos va a decir algo que realmente es atractivo, que realmente es importante. Si no, no pagamos por un reportaje. Yo a los alumnos, cuando les pongo un trabajo, siempre cojo uno de sus folios y les digo, ¿vosotros pagaríais 100 euros por esta hoja? Y todos dicen, no. Y entonces digo, pues no penséis que os lo van a pagar otros. Entonces, tenemos que preguntarnos, cuando yo escribo un reportaje, cuando yo escribo un folio, ¿lo que yo escribo es vendible? ¿Hay gente que me va a pagar a mí 60 o 100 euros por un folio? No, pues entonces escribe otra cosa. Esta es la clave, ¿no? Y este es preguntaros cuando escribáis un reportaje. Por esta hoja o por 3 hojas, ¿yo pagaría 200 euros, 600 euros? No. Pues entonces, cuidado, te estás equivocando, hay que escribir otras cosas, ¿no? Este es el gran tema que en las facultades de periodismo tenemos que manejar, ¿no? ¿Qué tengo que escribir yo y cómo para que la gente pague por lo que yo hago, por mi reportaje? Bien, es verdad que ahora para los periodistas ha subido el listón, porque ahora tú escribes un reportaje con 3 errores y en el momento te contestan a través de Internet 18 lectores diciendo, por cierto, lo que usted dice ahí es mentira, ese dato está mal. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un periodismo sin errores. Y eso es a lo que debemos darle vueltas, ¿no? Saber cómo los medios pueden y cómo nosotros desde los medios podemos crear objetos, podemos crear textos, podemos crear géneros que sean capaces de producir, de que la gente pague, ¿no? Diferentes ofertas, ¿no? En Estados Unidos, cerca del 80% de los diarios tienen una plataforma para que los lectores puedan utilizar el iPad. El New York Times fue uno de los primeros en ofrecer las distintas versiones. El USA Today, por ejemplo, tiene suscripciones distintas para tabletas y smartphones, etcétera, ¿no? El New York Post. Por ejemplo, en otros países, pues en Reino Unido, The Times, The Telegraph, The Guardian, en Francia, Le Monde, Le Figaro, en Alemania, Frankfurter Allgemeine o Bild. Y en Latinoamérica, el Grupo Reforma de México, desde mi punto de vista, es el que primero empezó a utilizar el iPad con gran pasión y lo hizo muy bien. Yo recuerdo que estuve en un congreso en 2010, en octubre, en México, en Guadalajara, y tuvimos una cena con los ejecutivos de Reforma y en cada mesa pusieron a un ejecutivo de Reforma con un iPad enseñándonos, que me lo vi mucho mérito durante toda la cena, ellos no cenaban, nos iban enseñando las páginas, mira qué bien queda esto, mira qué bien queda lo otro. Realmente, ¿hay que ir por ahí? A lo mejor sí, pero no lo sabemos, no lo sabemos. En España hay una plataforma que todos conocemos que es Orbit. Orbit es una plataforma, yo la uso, como digo, desde hace tiempo y comenzó solo con Apple, ahora también maneja Android. Y Orbit, desde mi punto de vista, dentro de todas las limitaciones que tiene, porque es que el problema es que ahora, aunque el iPad puede tener tantas posibilidades, ahora mismo tiene muchas limitaciones desde el punto de vista de la prensa, ¿no? Entonces, Orbit, dentro de todas sus limitaciones, es la plataforma que mejor funciona. Orbit tiene, yo creo que luego tengo datos del número de periódicos, pero Orbit tiene unas ofertas bastante baratas para suscribirse al Mundo, me parece que tiene también El Periódico, tiene La Razón, tiene varios periódicos, ahora tenemos los datos, os los paso ahora, los pongo. Entonces, Orbit tiene un manejo, además Orbit ofrece películas, puedes ver ópera, ahora ofrece también conciertos, es decir, ha hecho una oferta cultural, también tiene libros, ha hecho una oferta cultural que, insisto, limitada, pero que va un poco por donde yo pienso que puede ir la prensa en este momento si quiere vivir del iPad. Luego daremos datos, por ejemplo, en Orbit aseguran tener entre 60 y 65.000 suscriptores ya de la plataforma, ¿no? Yo estoy suscrita, como decía antes, al Mundo. Los 2 periódicos los he utilizado puntualmente, pagando los 0,79 que cuestan, pero he manejado mucho El Mundo, Expansión y Marca estos meses y realmente es una lectura cómoda, porque al hacer el zoom o sea, ves la página tal como está, sale en el iPad, pero luego puedes hacer zoom, ves cada artículo, puedes ver las fotos. Las fotos pierden, bueno, en otro congreso el año pasado presentamos una comunicación sobre el uso de vídeos y yo también tengo algunas cosas sobre uso de fotos. La realidad es que cuando utilizas el iPad, como las fotos y los vídeos que se meten no tienen la calidad necesaria
que aguanta, por ejemplo, la pantalla retina, ocurre que las fotos pierden mucho al ampliarlas y el vídeo también, si lo quieres ampliar, queda regular. Pero bueno, es una oferta la que hace Orbit que es medianamente aceptable. A vosotros supongo que a muchos nos gustará la ópera, a lo mejor a otros sí, pero puedes ver perfectamente algún estreno de ópera en el Real. En fin, tiene sus posibilidades, ¿no? Empezó, como digo aquí, el 8 de marzo de 2010, solo con Apple, y ahora tienes también lo que es todo Android, ¿no? Es un intento de hacer rentable la información y para todos los miembros del mundo, del mundo mundial no, sino del mundo periódico, es una nueva fase en la evolución del periodismo. Yo, uniéndome a lo que decía el profesor Palacios, creo que el iPad es un paso intermedio. O sea, ahora hay una gran fascinación con el iPad. En mayo tuve ocasión de hablar con Phil Bennett, que fue durante muchos años subdirector del Washington Post, y también en Estados Unidos hay una fascinación con el iPad que están pegando a todos los demás. El iPad es un paso intermedio. Fijaros, hace pocos años los blogs eran la locura, los blogs han caído ya. Los blogs solamente han sobrevivido los buenos, todos los millones de blogs de los que hablábamos ya es que no tienen objeto. Con el iPad será superado por otro gadget, no sabemos cuándo, pero será superado. Entonces el iPad es un paso intermedio, nos puede servir para empezar a familiarizarnos con otra manera de hacer periodismo. Aquí está la oferta de Orbit, periódicos de difusión nacional, El Mundo, La Razón, El Periódico y Expansión, regionales, Córdoba, La Gaceta, etcétera, etcétera, varios deportivos y muchas revistas. Palco digital para el Teatro Real, videoteca, descuentos en entradas, restaurantes o viajes, ¿no? Es decir, que vamos a ver qué oferta. La otra plataforma que tenemos en España se llama Kiosco y Más. Kiosco y Más empezó en julio de 2011, tiene más de 80 cabeceras. Y sin embargo, ahora os daré datos de unos y otros y veréis como aquí algo pasa todavía, ¿no? Más de 80 cabeceras de diarios generalistas, económicos, deportivos y revistas. El acceso para mí es muy diferente al de Orbit. Lees exclusivamente el PDF, se tarda más, tiene una entrada mucho más lenta. Para mí es más conflictivo, por ejemplo, es más problemático y más pesado ver y descargar El País y ABC que ver y descargar El Mundo y Expansión, por ejemplo. Creo que es un problema técnico, no creo que vaya más allá. Pero bueno, el acceso, como digo, es muy diferente. Además, tú puedes entrar en el mundo a través de Orbit, desde el propio Mundo. Sin embargo, en todos los periódicos de Kiosco y Más tienes que entrar en la plataforma y desde ahí entrar a los periódicos. Son, yo creo, cuestiones técnicas que tienen que irse mejorando, pero que pueden facilitar lo que será vuestro periodismo, lo que será, me refiero en este momento a los alumnos, lo que será vuestra manera de hacer periodismo. ¿Cuál es el perfil de las personas que tienen hoy una tableta? Que esto es también otra cuestión muy interesante, porque antes decía el profesor Marcos Palacios, es que la tableta es cara, y efectivamente la tableta es cara y hay muy poca gente con tableta, pero muy poca gente. Las personas que tienen a día de hoy una tableta de cualquiera de las marcas que hay en el mercado son en general de mediana edad, con ingresos suficientes, con hábitos de lectura y más interesados por las noticias que la mayoría de la población. Esta es la realidad real y cruda, por lo menos en España, y probablemente estos datos también se refieren a Estados Unidos. Hoy por hoy tiene tableta la gente que tiene ingresos y cierto nivel. No todo el mundo tiene tableta. Mis alumnos, cuando veo en clase, tanto los de primero como los de tercero como los del máster, vienen a clase con tableta, pero muy poquitos vienen a clase con tableta, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión que tenemos que debatir, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto es un proceso que acaba de empezar. Y todos estos datos no nos permiten afirmar que la solución a los problemas de la prensa esté en las tabletas. En estos momentos son un soporte atractivo, pero no sabemos hacia dónde nos van a llevar, ¿no? Y no sabemos si las tabletas durarán mucho o poco, serán superadas enseguida. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo más próximo? Las tabletas flexibles. Estamos a punto de ver las tabletas flexibles. Eso va a cambiar mucho las cosas, ¿no? ¿Cómo es el futuro del periodismo? El futuro del periodismo es híbrido, con diferentes soportes, con un elevado nivel de especialización. En este momento, más que nunca, hay 3 elementos clave para un estudiante de periodismo que quiere abrirse paso. Primero, tener una firma solvente. Segundo, tener buenas fuentes. Y tercero, tener una especialización. Y yo ahora añadiría inglés, absolutamente bilingües, y si es posible, otro idioma no común, por ejemplo, chino, árabe. Esta es la recomendación
que es una recomendación que está muy pensada, no creéis que me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? O sea, inglés y un idioma diferente, chino, árabe, coreano. Por lo tanto, bueno, no voy a extenderme mucho más porque quería ser breve, que ya ibais escuchando mucho tiempo. Entonces, vamos a ver qué producto informativo hacemos, o sea, qué producto informativo podemos hacer que atraiga tanto a los lectores. Tenéis futuro en el periodismo, ¿eh? O sea, yo creo que a los alumnos siempre les digo, el que sea bueno tiene futuro. Lo que pasa es que habrá que pelearlo mucho, ¿no? ¿Cómo hacemos? Que esta es nuestra gran pregunta con el iPad, sin el iPad, con los dispositivos electrónicos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué producto informativo podemos hacer que atraiga tanto a los lectores que buscan profundizar y artículos de opinión, como a los que se conforman con los titulares? Y yo aquí lanzaría una pregunta a todos, y además que cada uno se la conteste para adentro. Cuando ustedes leen el periódico en Internet, sinceramente contéstense a sí mismos, cuando entran en las webs de cualquier periódico de este país o de otro, ¿leen los artículos completos o leen solo los titulares? Que cada uno se conteste en su interior, ¿no? ¿Qué leemos de los periódicos? Y esta es la gran clave, ¿no? O sea, si nosotros mismos no llegamos a interesarnos, ¿cómo podemos hacer que se interesen otros, ¿no? Esta sería un poco la... Bueno, para no alargarme mucho más, aquí me tenía preparado muchísimo, pero he tenido compasión y pensando que es tarde y que, bueno, y que ya hemos oído muchas de las cosas que yo hubiera dicho también. Las tabletas no son la salvación de la prensa. Y además no sabemos cuánto va a durar su éxito ni qué gadgets la sustituirán. Lo que tenemos que hacernos es una cabeza que asuma los blogs, las redes sociales, las tabletas, esa última diapositiva que ha sacado el profesor Escolari, que me ha gustado tanto, con tantas posibilidades, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay un montón de cosas en la red que no son periodismo y no lo van a ser nunca. Y la participación ciudadana, el periodismo ciudadano no existe. Son personas que participan. Un periodista tiene otro nivel. No se nos pasa por la cabeza decir que hay médicos ciudadanos porque un tío tuyo sabe tomar la tensión. No se te ocurre decir, no es que mi tío pone inyecciones, es médico ciudadano. Y dices, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Le vas a preguntar si te duele el estómago a tu tío porque sabe poner inyecciones? Entonces, a veces el gremio periodístico, como hay tanto intrusismo, y yo recuerdo a una persona que conozco, que algunos aquí la conocen, pero otros no, que no procede del periodismo y siempre es de los que dicen, todos somos periodistas, todos somos periodistas. Y una vez en una conferencia que estaba dando, un periodista curtido y muy bueno que estaba en lo mío, cuando dijo por encima, todos somos periodistas, se me acercó y me dijo, ¿será cabrón? Vamos a ver, todos somos periodistas, de eso nada. Un periodista es una persona que domina su trabajo, que es capaz de hacer un texto interesante, que está especializado, que sabe de qué va la cosa, que es capaz de hacer un texto, como decía antes, que dices, por este folio o me das 60 euros o me lo quedo para mí. Ese es el momento en el que el periodismo está triunfando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preguntarnos todo esto. Yo adoro las tabletas, las dos, tanto el iPad como la Galaxy Note grande 10,1 con lápiz. He manejado mucho las dos. Me gusta mucho, como digo, el Note de tamaño 5,5. El iPhone me gusta sobre todo como teléfono y a veces para el tema del correo es muy rápido, pero me resulta muy chiquitín para manejar la prensa. Hay otras muchas cosas que van a surgir. Preguntémonos. El periodismo que yo tengo que hacer tiene que caber en todos esos dispositivos, pero tiene que ser interesante. Oye, para hacer titulares no estudias 5 años de carrera, eso es absurdo, ¿no? Hay que hacer otra cosa que tenga un poco más de calado y hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Este es un poco el tema. Bueno, las tabletas no son la salvación de la prensa, pero son una buena oportunidad para suavizar el cambio y el papel que la crisis está haciendo en la vida de los periódicos, ¿no? Es un elemento que puede servir para, bueno, para sacar un poco adelante. ¿Cuál es el verdadero peligro en este momento para el periodismo? Pues no es la diversificación de soportes, tenemos que saber escribir para cualquier soporte. Es el abandono de las exigentes garantías del fundamento profesional y la distorsión que se está produciendo en el periodismo por la fagocitación de otros. Yo di, como comentaba el profesor Koldo Meso, yo di clase durante un tiempo en la Universidad Carlos III cuando solamente la carrera era, que ahora era solo para licenciados, era una carrera de segundo ciclo.
Casi todos los alumnos, salvo unas excepciones muy honrosas que eran muy interesantes, la mayor parte de los alumnos se habían pasado a periodismo porque habían fracasado en sus propias carreras. Entonces, sería terrible que en el periodismo recogiéramos los restos de gente que era historiadora, economistas, pues yo qué sé, otras, y que sin embargo han recalado en el periodismo sin tener experiencia. Voy a contar un caso terrible que todos conocen y que además yo no quiero juzgar, solamente digo, El País, un periódico español que ha sido de referencia y que ha sido un gran periódico, está en estos momentos en una situación horrible. El director es un químico. Javier Moreno no es periodista, Javier Moreno es químico. Hizo el máster del País durante un año y empezó a subir y ahora está ahí. Yo no tengo nada contra Javier Moreno, porque creo que el culpable es más bien Juan Luis Cebrián. Pero Javier Moreno ha seguido el hilo de Juan Luis Cebrián. Y no entro a juzgar nada, yo estoy muy apenada por lo que está pasando con El País, ¿no? Pero vamos a ser crudos, ¿no? Y vamos a no dejar que el periodismo se convierta en todos somos periodistas, no, de eso nada. Si tú eres capaz de hacer un buen reportaje, ninguna persona que pase por al lado puede hacerlo igual de bien. Tienes que saber más que nadie de algo, especializarte cuanto antes y saber más que nadie de información internacional, de deportes, de economía, de literatura, de moda, de educación, de lo que sea. Especialízate, habla bien inglés, haz muy bien tu carrera, procura ser culto, que a la gente que tenéis ahora menos de determinada edad, no digo años para no molestar, os gusta muy poco leer. Y ahora mismo hace falta ser muy culto, porque tienes que informar sobre la guerra de Siria. ¿Qué vas a decir si no conoces lo que es el Medio Oriente, ¿no? Y si tienes que informar sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y por qué ha ganado Obama y por qué ha perdido Romney, ¿cómo puedes explicarlo si no conoces las circunstancias sociales e históricas de Estados Unidos? Esto es un poco hacia lo que yo querría ir pensando sobre todo en los alumnos, ¿no? ¿Cuál es la asignatura pendiente entonces? Y ya con esto acabo. Pues encontrar el modelo de negocio adecuado para la situación actual. No es que cambie el periodismo, no. El problema es encontrar el modelo de negocio para que la información que sacamos en dispositivos electrónicos sea rentable. Y nada más. Gracias por su atención. Esto es todo. Bien. Tenemos un pequeño margen para alguna pregunta, si alguien quiere interpelar con la profesora Concha Edo, incluso aprovechar también que todavía el profesor Marcos Palacio está aquí para lanzar alguna pregunta. Sí, espera, que te van a traer sí, que no se te oye bien. El alámbrico. Hablabas del buen periodismo y del periodismo serio y de que tenemos que estar preparados para cualquier medio o forma. Y me gustaría saber, ¿están las facultades de periodismo preparadas para eso? Yo creo que en las facultades de periodismo, yo hablo desde una... Bueno, no sé si se ha acabado. Ya era como estudiante de periodismo. Las universidades no todas han sabido adaptarse a los tiempos. Yo estoy en una universidad que es como un viejo elefante que tiene 2000 años, ¿no? Que no tiene tantos, pero casi, que es la Complutense. Y efectivamente en las facultades hay mucho defecto y sobre todo en las facultades hay un problema terrible y es que hay muy pocos periodistas. Los profesores, un profesor de periodismo debe haber ejercido en los medios. Es imposible de explicarte cómo hacer bien un reportaje si no has hecho tú un reportaje. Yo siempre me comparo con los médicos, ¿no? O sea, a un médico le dice, bueno, mira, tú operas así, tú abres, rajas y tal. Vale, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante que la persona que te está enseñando a hacer periodismo sea periodista, aunque después se haya hecho profesor y lógicamente haya pasado por un proceso, y que sepa cómo se hace un reportaje, cómo se buscan las fuentes, cómo se busca la noticia, dónde está la noticia realmente, diferenciar una crónica de un reportaje interpretativo, de un flash, de un informe, de un boletín, todo eso hay que dominarlo. Y cómo esos géneros, al pasar a Internet, hay que adaptarlos, y hay que cambiarlos, y hay que buscar otros, ¿no? Eso es lo que deberían enseñar las facultades de Ciencias de Información y de Periodismo y de Comunicación, y no siempre lo enseñan. Aunque no quiero señalar, hay universidades que lo han hecho mejor y otras que lo han hecho peor. Esta es la realidad. Pero no, a las universidades les queda mucho. Y ya te digo que para mí uno de los graves problemas es que es inconcebible una facultad de periodismo sin periodistas. Esto sería uno de los temas, ¿no?
hacerle al clip que sí, a ver si hacemos algo así. Os he hecho los dos extremos. Yo claro que no soy de los que augura el fin del periodista profesional, todo en favor del periodismo 2.0 ciudadano. Me parece, bueno, que antes había un entorno donde el periodista o el profesional de la información tenía una buena parte de la voz, digamos, estamos en un entorno polifónico, pero no soy de los que piensa que el periodista va a desaparecer o que cualquiera es periodista, eso no. Pero digamos que tampoco está solo el periodista como antes, eso es lo que veo. Pero no digo que el periodismo no tiene futuro. Respecto a todo lo otro, bueno, hay un poco de confusión, porque por un lado no podemos comparar los blogs con los tablets son una tecnología, es un soporte, los blogs son una forma de comunicación que tuvo su boom y que después se fue reposicionando. Ahí interesante, porque los blogs, hago un paréntesis sobre los blogs, nacen como páginas web personales, en los finales de los 90, la gente ponía la foto del perro, de la novia, el sueño de tener la web propia. Y así nacen los blogs, y profesionales y semiprofesionales se vuelcan a hacer blogs. ¿Y qué pasa? A partir del 2005-2006 se frena la expansión de los blogs. ¿Por qué? Porque hay una migración. El que quería poner la foto de la novia del perro, ¿qué hace? ¿A dónde se fue? A Facebook. El que quería generar una comunidad de amigos se fue a Facebook. Y eso es interesante porque hizo que los blogs quedaron bastante filtrados, como que los blogs ahora son casi profesionales o semiprofesionales, y generaron su entorno, como que encontraron su lugar, su nicho en la tecnología del medio, lo cual no me parece mal, ¿no? Porque no podemos compararnos con los iPads, los tablets en general, no es para hacer publicidad, ¿no? Otra cosa que me veo difícil de comparar, estamos comparando una tecnología que tiene 300 años, el periódico impreso, el diario, con una cosa que tiene 2 años. O sea, manejemos cifras, pero no, si hablamos de historia de siglo, milenio, como un poco yo empecé al principio, ¿no? Esto recién empieza, digamos. Esto de preguntarse, ¿y qué va a venir después? O ahora es muy caro y poca gente lo tiene. Se decía lo mismo de la computadora en el 90 y tantos, o de la web. Que esto va a ser muy caro, estas cosas son para Estados Unidos, acá en Argentina se decía esto. En el año 94 yo fui a la Universidad de Rosario a hacer una charla sobre el hipertexto. Y me miraban como diciendo, este marciano, ¿de dónde viene? Me acuerdo de un alumno y dice, nos quieren venir a vender estas cosas yanquis, el hipertexto, la red, ¿qué es todo eso? Ese chico seguramente al año siguiente estaba en el 95 en un cibercafé conectándose y chateando online. Bueno, un poco también lo decía Marcos esto, ¿no? Ahora sí son caros, en India ya hay tablets a $45, o sea que va a haber una serie de procesos de... ¿Cuánto costaba la memoria? Comprar un 100 megas, una memoria de 100 megas, ¿no? Era carísimo, un gigabyte, ¿no? Me acuerdo que Alejandro Pisiteri decía, la biblioteca del Congreso tiene 2 terabytes, uno dice 1 terabyte. Y ahora te venden un disco en FNAC para copiarte las películas de 2 terabytes, de 200 €, 150, digamos. Va a haber procesos, yo creo, de democratización de estas cosas, ¿no? Y seguramente vendrán otras después, tendrá su vida útil, ¿no? Pero, digamos, estamos recién al inicio de esta fase. Yo una cosa que no termino que no me convence, es este tono tan de periodismo como algo que es escrito y se habla de lectores, ¿no? Bueno, pero eso, perdona, eso no se deduce de lo que yo he dicho, yo no he pensado... No, porque yo he hablado del periodismo escrito. Para mí el periodismo es otra cosa. Hablo de lectores y de audiencia. Hubo un desprecio al newsgate muy grande por parte de... No hay ningún desprecio. Eso no es tirar huevo, ¿no? Bueno, Marcos mostró otro newsgate muy interesante de la revista Wire, que era el de los piratas somalíes, ¿no? ¿Qué pasa? La revista Wire, que mostró la imagen de Marcos, ¿no? Encargó, periodismo de investigación, encargó un estudio, un periodista, un artículo, sobre los piratas somalíes, los que secuestran barcos. Que es una industria, ¿no? Porque ellos tienen que tomar decisiones, qué tipo de barco van a secuestrar, cuántos mercenarios necesitan y cuántos gomones necesitan en función de la dimensión del barco y si tiene un sistema de defensa. Esos son costes, ¿no? Tienen que sacar la cuenta, seguramente les filtran información de qué va en ese barco y cuánto puede costar liberarlo, cuánto puede pedir de rescate. Tienen que pagar a los estudios de abogados en Londres para que hagan efectivo el pago del rescate, ¿no? Es una industria eso. ¿Y qué pasa? La revista Wire hace el artículo, muy bueno, tiene un montón de infografías, o sea que llamamos una cosa más transmedia, y le agrega un videojuego de simulación.
Que yo creo que lo interesante... Mira, perdona, para no hacer otra conferencia, yo estoy a favor de todo lo que habéis dicho tanto tú como Marcos Palacios. Lo que ocurre es que he querido ofrecer otro aspecto que a lo mejor no se ve bien y que para los alumnos me parece clave, que es cómo van a ganarse la vida y de qué van a vivir. Entonces, esto es, quiero decir... No, pero pueden ser los diarios, puede ser el iPad, puede ser un dispositivo electrónico, puede ser la televisión, puede ser la radio, pueden ser 1000 cosas. Entonces, lo importante para mí es que los alumnos sepan hacer periodismo en cualquier soporte. iPad, de dispositivo electrónico, televisión, papel, porque el periodismo no depende del soporte para nada, depende de lo que tienes aquí, ¿no? Entonces, y para cualquier soporte, ¿no? Este sería un poco el... Entonces el tema es saber hacer un buen producto y venderlo en el iPad, venderlo en el dispositivo electrónico, pero saber hacer un buen producto. Aquí no nos da tiempo a entrar en más, yo he resumido mucho, he querido ofrecer, como te digo, otra versión y he resumido muchísimo lo que podía haber estado mucho rato contando, pero la síntesis es, hagamos buen periodismo y lo venderemos en el iPad, lo venderemos en las redes sociales, que las redes sociales son otras 12 conferencias que podríamos dar aquí, de eso también hemos trabajado mucho en mi proyecto. Entonces, hagamos buen periodismo y lo venderemos en las redes sociales, en el iPad, en donde sea, porque este sería un poco el... Vale, sí, cada vez menos... Es que me da igual, lo que quiero decir es que el papel de momento no va a morir. De momento no va a morir, tiene bastantes años por delante, pero si muere será sustituido por otra cosa. Entonces, o sea, el problema ¿cuál es? Hacer buen periodismo y que la gente sepa ganarse la vida haciendo buen periodismo, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, acaba por desmontarle. Dicen que hablamos las mujeres. Pues es una pena, porque yo pensaba que os ibais a pegar. Joder, a ver. Me he quedado con las ganas. A ver. Esto es perfectamente, estamos todos de acuerdo. Ahora, para cada soporte hay que pensar lo que es el buen periodismo. O sea, utilizar las potencialidades. Entonces, para cada soporte hay un periodismo que es bueno, que puede incluir los games, que puede incluir los games. Pero no, pero de otra manera, tienen que evolucionar. Sí, pero por ejemplo, la cosa de la reportaje, de la gran reportaje. Yo creo que el soporte de iPad es fundamental, es esencial para una gran reportaje. ¿Por qué? Porque posibilita todo lo que se puede hacer en papel, más que en papel, se posibilita lo que se puede hacer en Internet y más que Internet. Porque tiene una capacidad de definición que Internet no tiene. Entonces yo puedo hacer una gran reportaje y hacer esto en alta definición. Entonces estoy agregando algo, ¿no? Entonces me parece que es esencial para hacer buen periodismo que conozcamos las plataformas, los soportes, y bueno, pues el límite, por dónde puedo forzar el límite. La mera transposición, bueno, funciona, sí, se pone una transposición de Internet para el tablet, funciona, pero esto está subutilizando la plataforma. Esto sí, estoy de acuerdo. Pero estamos de acuerdo. Sí. Me encanta porque las preguntas han venido de los conferenciantes, estoy feliz. Bueno, y ligero también, ¿no? Yo creo que hay espacio para el periodismo ligero. El periodismo ligero, esto de sacarse un nuevo, ya me parece un poco absurdo, pero un periodismo que no va a profundidad, que se quede... Tiene su público, y lo tendrá siempre. Claro. Bien, pues si no hay más... No, hay una última pregunta. Ha comentado que es importante la especialización. Entonces, quería saber, la especialización, ¿qué cree usted mejor? ¿Salir ya de la universidad sabiendo el campo al cual te quieres ofrecer o mediante la experiencia quizás ir especializando? Yo creo que las dos cosas. Los másters que se están haciendo en la universidad para especializaciones concretas, algunos son muy buenos y otros son muy malos. Entonces hay que saber elegir cuál es tu máster y si es bueno, y tienes que informarte bien. A veces un buen máster te facilita la vida, pero por ejemplo los másters que hacen los grandes periódicos, El País, El Mundo, ABC, y La Vanguardia lo he estudiado menos, cuestan mucho dinero y no te garantizan un empleo, o sea, porque son muchos miles de euros y en realidad, ¿qué hacen los grandes periódicos? Si yo tengo 50 alumnos en el máster, cada uno me paga sus miles de euros y yo de entre ellos elijo a los 3 o 4 que me interesan y a los otros cuando acabo les digo adiós, ha sido estupendo contar con vosotros, ¿no? Entonces, el máster hay que elegirlo muy bien y luego tenéis que comprender que los primeros años de la
de la profesión son unos años en los que se gana menos dinero y hay que trabajar muy duramente. Si tú demuestras en tu medio que eres capaz de levantar buenas noticias y de prepararlas para cualquier soporte y de hacer temas a fondo y te especializas en uno de los temas, realmente en tu medio te van a hacer hueco. O no, depende de cómo estén las cosas en los medios. En Madrid, en los últimos años, se han perdido más de 3.000 empleos de periodistas, solo en la Comunidad de Madrid. Entonces, es un momento difícil, por lo tanto, es mucho más importante tener una buena especialización. Un máster, sí, el máster es bueno, pero a continuación, para eso están los veranos, vete fuera, vete a otros periódicos, vete a Reino Unido, vete a Francia, vete a Estados Unidos, y en el medio donde estés, procura especializarte. Esa sería mi respuesta. No es fácil, ¿eh? Bien, pues si no hay más, despedimos a la profesora Concha Edo y nos volvemos a convocar a las 4 de la tarde con... Hay una mesa... que ahora se pega. En un puño. Hay una mesa de comunicación a las 4 de la tarde en la cual van a estar presentes los representantes de los 5 medios digitales vascos de prensa diaria. Y luego a las 5 empiezan las defensas de las comunicaciones. Por lo tanto, a las 4 nos volvemos a convocar aquí. Gero arte eta ondo izan. Vale.